Hola a todos, soy Ángel Alvarado, médico especialista en cardiología, y esta charla va orientada a tratar de manera objetiva el paradigma de la hipertensión en los servicios de emergencia. Vamos a abordar las razones por las cuales el término crisis hipertensiva y la clasificación que nos han enseñado clásicamente le ha causado un daño irreparable tanto al sistema sanitario, a los servicios de emergencia e incluso a nuestros pacientes. Pero para entender la raíz del problema debemos recordar un poco de lo que nos han enseñado durante mucho tiempo sobre la hipertensión en los servicios de emergencia. Clásicamente se define como crisis hipertensiva a la elevación de los niveles de presión arterial por encima de 180-110 de presión sistólica y diastólica respectivamente. Si este nivel elevado de presión arterial se acompaña de signos clínicos o evidencia documentada o paraclínica de lesión de órgano diana, o lesión aguda de órgano diana, lo vamos a subclasificar en urgencia hipertensiva en los casos en los que no podamos documentarlo y en emergencia hipertensiva en los casos de que sí podamos encontrar evidencia clínica o paraclínica de esta lesión. Y el abordaje va a depender de esta subclasificación. En caso de que me encuentre ante una emergencia hipertensiva, voy a tener que usar medicación intravenosa y en su defecto, en el caso de que mi paciente se encuentre en una urgencia hipertensiva, el tratamiento va a consistir en medicación por vía oral. Todo esto a pesar de que este abordaje ha sido muy popular, ni los puntos de corte ni el tratamiento en sí tienen evidencia científica de respaldo en el contexto agudo. Toda la información que ha sido usada para hacer esta clasificación ha provenido de los estudios clásicos de hipertensión a largo plazo, pero en el contexto agudo, al menos este tipo de clasificación no tiene evidencia científica que respalde el beneficio o la seguridad. Pero el problema realmente de dónde surge o de dónde empieza, vamos a ver un poco, a pesar de que el término crisis hipertensiva ya se había usado anteriormente, se volvió popular luego del sexto reporte del JNC. El JNC básicamente era uno de los grupos más importantes de su época en el tema de hipertensión arterial, y en este sexto reporte, que fue publicado en el 98, hubieron algunos cambios significativos. El más importante de todos es que a partir de aquí empezamos a usar puntos de corte específicos. Y es aquí donde vemos por primera vez este numerito tan popular, 180/110, que determina la clasificación del estadio 3 de la hipertensión crónica. Además de esto, empezamos a ver cómo el sexto reporte define las emergencias hipertensivas como aquellas situaciones que requieren una inmediata reducción de la presión arterial, e incluso nos dan ciertos ejemplos como pacientes que acuden con angina inestable, infarto agudo de miocardio, edema pulmonar, entre otros, y una vez más nos indica que son situaciones que requieren una reducción inmediata de la presión arterial. Pero no solo eso, nos dan unas recomendaciones casi matemáticas de lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, de básicamente reducir un 25% de los niveles con el que llega dentro de las próximas 2 horas y luego llevarlo a 160/100 en las 2 a 6 horas siguientes, y evitar también las caídas excesivas en los niveles de presión arterial. Sin embargo, como podemos observar, esta es la publicación original, y ninguna de estas recomendaciones tiene a su lado una referencia que sustente el beneficio o la seguridad. Por lo tanto, todas estas recomendaciones fueron simplemente opiniones del comité con la evidencia que tenían disponible en la fecha. Pero vamos a trasladar el problema dentro del contexto clínico. Supongamos que nos acude a la emergencia un paciente de 62 años con un cuadro de cefalea de 2 días de evolución, y usted le encuentra la presión en 186/112, encuentra signos de voltaje, criterios de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, y además le documenta proteinuria en un hemo. Si nos vamos a la clasificación de las crisis hipertensivas, estamos evidentemente ante una emergencia hipertensiva porque tenemos una presión por encima del punto de corte y además ya documentamos la lesión de órgano diana. Vamos a dejar la resolución de este caso en pausa para contarles una pequeña historia, y esta historia se llama El presidente regula bien. En esta foto podemos observar al presidente Franklin Roosevelt,
fue tomada en la conferencia de Yalta el 4 de febrero del 45, después de que la Alemania nazi fuera derrotada por las fuerzas aliadas. 2 meses después de haber sido tomada esta foto, el presidente Roosevelt muere a causa de una hemorragia cerebral y la presión arterial que se documentó el día de su muerte fue de 300 sobre 190. Claramente estamos de acuerdo en que lo más probable es que este nivel de presión arterial tan elevado causó una hemorragia cerebral y por lo tanto la muerte del presidente. Sin embargo, hay que entender que para esta fecha la hipertensión arterial todavía no era considerado un factor de riesgo determinante tanto de mortalidad como de morbilidad cardiovascular. De hecho, se creía que este aumento súbito o progresivo de los niveles de presión arterial era un mecanismo fisiológico y que se clasificaba básicamente en hipertensión benigna e hipertensión maligna en función de la presencia, ¿no?, de lesiones orgánicas a causa de la hipertensión. Por lo tanto, el médico personal del presidente habría descrito estos niveles progresivamente altos de hipertensión en el paciente como una evidencia de que el paciente estaba regulando bien. De hecho, este es el médico Rose McIntyre, que fuera el médico de cabecera de Roosevelt, publicaría después en sus notas que la presión arterial y los signos vitales del presidente el día de su muerte habían sido normales y que fue una situación meramente fortuita su muerte porque nada indicaba que estuviera en riesgo inminente. Estos son los registros de presión arterial del presidente. Recordemos que al ser un presidente de los Estados Unidos, evidentemente tiene un staff médico que lleva, digamos, sus registros clínicos muy bien documentados. Y para poner en contexto, estos serían los niveles de presión arterial que actualmente consideraríamos como límite superior. Volviendo a nuestro paciente, el que habíamos dejado en pausa, pues se trata nada más y nada menos que del presidente Franklin Roosevelt, quien un 28 de marzo del año 44 habría sentido 2 días de dolor de cabeza severo, por lo que uno de sus médicos de cabecera lo atendió y le documentó una presión arterial de 186-108 con signos de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma y además de esto proteinuria en el examen de orina. Claramente cumplimos con los criterios para definir esto una emergencia hipertensiva, por lo cual fue una emergencia hipertensiva que duró cerca de un año hasta el día de la muerte del presidente. Tratar al paciente y no al síntoma. Esta es una frase muy popular que nos han venido enseñando durante mucho tiempo cuando estudiamos medicina y trasladada al ámbito de la hipertensión en la emergencia debería decir tratar la causa y no el mercurio, es decir, tratar a nuestro paciente en su entorno clínico general y no tratarlo en función de un nivel de presión arterial. Por lo tanto, si este punto de corte ha sido establecido de manera arbitraria, no tenemos evidencia de que realmente se asocie a un aumento de la mortalidad o morbilidad cardiovascular en el contexto agudo o en el corto plazo. Evidentemente, en el largo plazo es una situación completamente diferente. De hecho, los investigadores de la Cochrane en 2007 hicieron una revisión sistemática sobre el tema. Trataron de recopilar toda la evidencia al respecto y encontraron únicamente 15 estudios con un total de 869 pacientes, de los cuales únicamente 2 estaban aleatorizados y controlados. En base a estos hallazgos, ellos concluyeron que la evidencia que demuestra que las drogas antihipertensivas reducen la mortalidad o movilidad en los pacientes con emergencias hipertensivas, ojo que hablamos de emergencias y no de crisis o urgencias, es insuficiente y no se puede recomendar básicamente el tratamiento que clásicamente nos han enseñado por falta de evidencia tanto de efectividad como de seguridad. Vamos a tratar de una vez más ponerlo en contexto clínico, una situación muy frecuente en las emergencias. Supongamos que es un paciente de 56 años, acude por cefalea 2 días de evolución, una situación que ocurre a diario en las emergencias, y le cuenta que él hace 5 años fue diagnosticado con hipertensión, pero que abandonó el tratamiento un año después porque la pastillita le causaba tos. La exploración clínica es normal, a excepción de la presión arterial, que usted se la encuentra en 210-120. Y en ese momento todos en la emergencia empiezan a perder la cabeza porque inmediatamente tanto el personal de salud como el paciente asumen que este paciente está a punto de tener un evento cardiovascular como un infarto o una hemorragia cerebral.
y empieza el abordaje clásico. La licenciada empieza a aplastar la pastillita de captopril, se la pone debajo de la lengua. Si en media hora sigue una presión igual de alta, le vuelve a dar una segunda dosis, luego empieza el amlodipino y por último, si todo esto falla, pues la clásica furosemida intravenosa. A pesar de que, una vez más, este abordaje dentro del contexto agudo no ha sido probado y tampoco ha demostrado que tenga algún beneficio sobre objetivos de mortalidad y morbilidad cardiovascular en el corto plazo. Por lo tanto, el dilema real que yo tengo que plantearme ante esta situación es tratar o no tratar a mi paciente. ¿Qué es lo que me dice la evidencia al respecto de la efectividad o el beneficio que yo puedo obtener en relación al riesgo que yo estoy incurriendo en tratar o no tratar a mi paciente? Vamos a tratar de ver qué nos dice la evidencia respecto a cada una de estas opciones que yo puedo tomar. Supongamos que yo decido tratar a mi paciente. Probablemente la información que les dé se escape un poco de nuestras épocas, incluso la mía, pero durante mucho tiempo el nifedipino sublingual fue el rey de las crisis hipertensivas. Es un medicamento que se abría la capsulita, se le ponía el polvito debajo de la lengua, 2-3 cápsulas, y empezaba a hacer efecto dentro de los próximos 10 minutos, y en cuestión de media hora o 2 horas máximo el paciente tenía presiones arteriales dentro de lo normal. Esta es la razón por la cual ya no usamos nifedipino sublingual o nifedipino de acción corta en los servicios de emergencia, porque una revisión en el 95 demostró que el uso de nifedipino de acción rápida se relacionaba con un aumento de la mortalidad en los pacientes que tenían cardiopatía isquémica. Este efecto solamente se vio con el nifedipino de acción rápida. No se observó con los pacientes que usaban nifedipinos de acción prolongada, por lo cual no se le puede atribuir este efecto al medicamento en sí, sino a la rapidez con la que estaba actuando. La hipótesis más aceptada de esto es que este descenso tan brusco de los niveles de presión arterial superaba el tiempo que el cuerpo trataba de activar los mecanismos de compensación para mantener el flujo coronario constante. Es una hipótesis porque no se realizaron estudios en este sentido. Sin embargo, donde sí se realizaron estudios fue en la circulación cerebral. Esta es una relación entre el flujo sanguíneo cerebral. En la parte vertical podemos observar el flujo expresado en mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, y en el eje horizontal podemos ver los niveles de presión arterial media. Esta es una curva de autorregulación de un paciente que no es hipertenso. Como podemos observar, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene en torno a los 50 mililitros por minuto, a pesar de unas variaciones tan amplias de presión arterial media, que van de entre los 160 a los 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y esta es la curva de autorregulación de un paciente crónico hipertenso. Como podemos observar, esta curva se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, los niveles de presión arterial que mantienen el flujo sanguíneo cerebral normal son muy superiores. De tal manera que, por ponernos en un ejemplo, si yo tengo un paciente normotenso que no tiene hipertensión, al que súbitamente le subo la presión, digamos a 150-95, vamos a tener una presión arterial media en torno a los 113 milímetros de mercurio, lo que mantiene su flujo sanguíneo constante, porque la curva de autorregulación mantiene el flujo sanguíneo cerebral dentro de los niveles normales. Sin embargo, este mismo nivel de presión arterial, supongamos que es un paciente que crónicamente tiene una presión de 220 y yo súbitamente se la desciendo a 150, es un paciente que con este nivel de presión arterial media ya me está haciendo hipoperfusión cerebral. Pero ¿qué sucede en el caso de que yo decida únicamente tratarle el dolor y enviarle a una consulta ambulatoria para que le reinicien su tratamiento antihipertensivo, o reiniciarlo yo mismo en la emergencia sin tener que bajarle su presión arterial en ese momento? Pues bien, este es un estudio, uno de los únicos 2 estudios aleatorizados y controlados con placebo que se realizan en hipertensión, y más adelante van a entender por qué. Este es el estudio clásico de los veteranos, se publicó en el año 67, y lo que hicieron fue aleatorizar a 143 pacientes con presión arterial diastólica de 115 o hasta 119 milímetros de mercurio a recibir placebo o tratamiento antihipertensivo. Esta fue la tasa de eventos
tras 24 meses de seguimiento, y como podemos observar existe un resultado completamente definitivo sobre el beneficio que tiene el tratamiento antihipertensivo en el largo plazo. Únicamente 2 pacientes sufrieron eventos cardiovasculares, a diferencia de 27 en el grupo de pacientes que recibieron placebo. Sin embargo, cuando analizamos los datos en los próximos 30 días desde que fueron randomizados, la tasa de eventos de los que recibieron tratamiento versus los que recibieron placebo fue idéntica. Y recordemos que estamos hablando de niveles de 115 a 119 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Clásicamente consideraríamos a estos pacientes como en urgencia hipertensiva. Y esta es la tabla de eventos que tuvieron los pacientes que no recibieron tratamiento, que recibieron placebo. Por este lado tenemos los niveles de presión arterial iniciales cuando empezó el estudio, y por este otro el tiempo que demoró hasta registrarse un evento cardiovascular. Vemos como este paciente, a los 2 meses de ser aleatorizado con una presión inicial de 177-117, sufrió una muerte súbita. Este paciente, 12 meses después, con este nivel de presión, sufrió una hemorragia cerebral, y este paciente, con este nivel de presión de 188-116, luego de 24 meses de no recibir ningún tratamiento, sufrió una hemorragia cerebral. Como podemos observar, el tiempo entre eventos cardiovasculares y la presión arterial registrada es muy variable, y dentro de los próximos 2 meses no se registraron en realidad ningún evento cardiovascular en los pacientes que recibieron únicamente placebo. Por lo tanto, esto podría ser uno de los pocos estudios que nos pueden aportar evidencia sobre la seguridad a corto plazo, y la razón por la que no se realizaron más estudios es porque ningún comité de ética aprobaría un estudio donde se vuelva a dar placebo a un paciente con estos resultados. Por lo tanto, éticamente no es viable hacer estudios controlados en esta situación clínica. Pero ¿qué nos dice la evidencia más contemporánea? En el año 2016 se realiza un estudio retrospectivo para tratar de registrar la tasa de evento de los pacientes que tenían urgencias hipertensivas en el Cleveland Clinic, en los servicios de emergencia. Se analizaron cerca de 58.000 pacientes con un seguimiento de 5 años, y el objetivo primario era determinar la tasa de eventos cardiovasculares mayores. La presión arterial media en el estudio fue de 182/96 milímetros de mercurio. Y de los pacientes registrados, luego de un emparejamiento, se analizaron los eventos de 852 pacientes que fueron enviados a domicilio o a consulta ambulatoria para un reajuste de su tratamiento crónico, y 426 pacientes que fueron admitidos para tratamiento intrahospitalario. Cuando analizaron la tasa de evento en estos dos grupos, no hubo diferencias significativas, ni a los 7 días, ni al mes, ni a los 6 meses de seguimiento. Por lo tanto, los autores concluyeron 2 cosas. La primera es que estos pacientes pueden ser de manera segura enviados a consulta ambulatoria o hacer su reajuste antihipertensivo en la emergencia, pero sin la necesidad de reducirlo o mandarlo a su casa con una presión arterial normal. Y segundo, que tratar a estos pacientes dentro de la emergencia únicamente nos estaba costando más recursos. Recuerden que este estudio se realizó en Estados Unidos, donde pues el sistema sanitario es casi completamente privado y los costos son mucho más elevados que el sistema sanitario nuestro. Sin embargo, aún en nuestro caso, estos pacientes nos están costando tiempo y recursos humanos que probablemente lo requieran pacientes que realmente estén en una situación de emergencia. Por lo tanto, en conclusión, es seguro enviar a estos pacientes a un ajuste de su tratamiento en consulta ambulatoria, y además tratarlos en la emergencia. Lo único que estamos haciendo es aumentar los costos. Causa o efecto. Este es uno de los principales problemas que trae consigo la clasificación de urgencias y emergencias hipertensivas, y es que si nos ponemos a analizar el algoritmo, cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, básicamente estamos diciendo que este nivel tan elevado de presión arterial es la causa directa de la lesión aguda del órgano diana, y por lo tanto el tratamiento debe ir enfocado en reducir este nivel de presión arterial. Sin embargo, esto no siempre es así. Incluso en los ejemplos que nos dan en la publicación original del sexto reporte, no todas estas situaciones realmente tienen
actualmente una indicación directa de reducción de la presión arterial. Por lo tanto, el algoritmo clásico y matemático no es un algoritmo que realmente aplique en todas las situaciones. Y cuando hablamos de emergencias hipertensivas, pues básicamente el principio de esta clasificación es que niveles elevados de presión arterial están causando lesión a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel de los riñones o a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el abordaje más práctico y lógico sería pues la reducción inmediata de los niveles de presión arterial, donde nos recomiendan tratamiento intravenoso, llegar a una cifra objetivo de reducción del 25% en las primeras 2 horas y luego en las próximas 2 a 6 horas llevar al paciente a una reducción hasta el nivel de 160-100 de presión arterial. Una vez más, toda esta recomendación no está sustentada en ningún estudio y no tiene evidencia de respaldo. Sin embargo, el problema no es realmente la clasificación y el tratamiento como tal. La pregunta que deberíamos realizar en todas estas situaciones es si la presión es realmente la causa o es el efecto de algo. Y segundo, ¿será que este abordaje práctico aplica para todas las situaciones? Y la verdad es que no. Primero, causa o efecto. Todos sabemos que cualquiera de estas situaciones que el sexto reporte nos clasifica como emergencia hipertensiva pueden producir una activación simpática y una respuesta enérgica que fácilmente podría explicar a la hipertensión como un efecto y no como una causa. Además, ¿aplica para todos este algoritmo de descenso de la presión arterial? Realmente no, porque en el caso de tener un paciente con un ictus, por ejemplo, yo no debo tocar la presión arterial a menos que mi paciente tenga criterios de trombólisis si esta presión no es mayor a 220/120. A diferencia de, por ejemplo, una disección aórtica en donde mi objetivo va a ser reducir la presión arterial para llevarlo a un valor entre 100 y 120 de sistólica, porque eso está demostrado que reduce el aumento de la disección. Por lo tanto, no es una situación que pueda aplicar para todos, no es un abordaje que aplique en todas las situaciones. Y cuando hablamos de lesión renal, pues no sabemos si la lesión es aguda o crónica y por lo tanto puede ser causa y efecto. Y ni siquiera hay recomendaciones al respecto. Por lo tanto, estas situaciones no deberían ser llamadas emergencias hipertensivas, sino situaciones de emergencias cardiovasculares que pueden cursar con hipertensión. Claro, pueden o no cursar con hipertensión, por lo tanto, la situación más práctica sería abordar al paciente según los protocolos específicos de cada caso. Y para tratar de, una vez más, llevarnos al contexto clínico, supongamos que estamos ante un caso de una emergencia hipertensiva con órgano diana corazón. Supongamos que es un paciente que les acude en emergencia con un dolor torácico súbito, usted le realiza un electrocardiograma, encuentra criterios de elevación de CT para clasificar al paciente como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, pero le encuentra la presión arterial en 210/110. En esta situación, evidentemente, estamos ante una emergencia hipertensiva con órgano diana corazón, en donde pues, el abordaje debe de estar orientado a reducir inmediatamente este nivel de presión arterial, por lo cual usted decide administrar nitroglicerina intravenosa y luego de 10 minutos de haber hecho esto, el paciente le hace una parada cardiorrespiratoria, porque resulta que este compromiso estaba extendido al ventrículo derecho, situación en la cual la nitroglicerina se encuentra formalmente contraindicada. Entonces, esto es una forma de ejemplificar el por qué no es una buena idea tratar de encasillar a todas estas situaciones buscando un abordaje sobre la presión arterial. Usted lo que tiene que realizar es analizar el entorno clínico general de su paciente y seguir los protocolos o lineamientos de cada una de las enfermedades por la cual el paciente acudió a la emergencia. Sin embargo, sí que existe una situación que ejemplifica a la perfección a la hipertensión como causa directa de las alteraciones o las lesiones en el órgano diana, y esto es a nivel de cerebro. La encefalopatía hipertensiva es el ejemplo directo y más, digamos, el mejor ejemplo de una vasculopatía aguda causada por la hipertensión, y la forma clínica más frecuente de la encefalopatía hipertensiva es la eclampsia, ¿sí? Pero también hay otras formas clínicas como el PRES, que es el síndrome posterior reversible de encefalopatía, o la encefalopatía del tronco. Pero
Cualquiera de estas presentaciones clínicas tiene una característica primordial y es que tiende hasta cierto punto a ser reversible. Es decir, en este caso sí hay causalidad porque en el momento que yo reduzco los niveles de presión arterial, el paciente mejora los síntomas o vuelve a su estado basal. Por lo tanto, existe el criterio de reversibilidad, lo que no existe en las otras situaciones. Un paciente infartado, si yo le reduzco la presión arterial, va a seguir infartado. Un paciente con stroke, si yo le reduzco la presión arterial, va a seguir con su problema de base. Por lo tanto, no hay causalidad en esas situaciones. Y por último, si no somos parte de la solución, pues entonces somos parte del problema. Y no serviría de nada plantearles el problema de esta clasificación sin proponer un abordaje práctico. Y al respecto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho porque es un tema que ya tiene algún tiempo en controversia, pero me gustaría compartirles una publicación del doctor Joseph Miller, que es un médico de emergencias del Hospital Henry Ford, que publica en el 2020 esta revisión sistemática sobre el tema del manejo de la hipertensión en los servicios de emergencia. Me gustaría hacer dos citas textuales de la publicación original en donde el doctor nos cuenta que términos como crisis hipertensivas tienen poca utilidad en la práctica contemporánea y que además el término urgencia hipertensiva está obsoleto y es incorrecto porque implica la necesidad de que algo tenga que ser realizado en el entorno de la urgencia. Esta es la propuesta del Dr. Miller. Vemos cómo denomina a la presión arterial por encima de este punto como presión marcadamente elevada. Independientemente del nivel de presión arterial, nos propone una evaluación del paciente en busca de lesiones de órgano diana. En los pacientes que están completamente asintomáticos no se necesita realmente hacer ninguna evaluación y deben ser enviados o a casa o a una consulta ambulatoria para ajuste de su tratamiento antihipertensivo crónico. En el caso de que no documentemos estas lesiones en aquellos pacientes que sí son sintomáticos, la propuesta más importante del doctor es realizar una reducción gradual de la presión arterial en días o semanas. No tenemos por qué apurar el descenso de la presión de nuestro paciente porque ya vimos anteriormente que los mecanismos de autorregulación necesitan tiempo para poder volver a su curva normal. Pero si en cambio documentamos una lesión de órgano diana, la indicación más práctica es tratar de buscar, digamos, los lineamientos específicos para cada tipo de situación. Y si en esta situación el tratamiento de la presión requiere una reducción inmediata, pues entonces se sigue el protocolo de reducción inmediata de la presión arterial. Lo más importante es pues tratar al paciente y no al mercurio, que es el tema principal de la charla, y básicamente recordar que la hipertensión no solamente es causa, sino también efecto. Si el paciente acude con dolor, tratar el dolor. Si el paciente tiene ansiedad, tratar la ansiedad. Las infecciones o la poca adherencia al tratamiento también son una de las causas muy frecuentes de consulta de hipertensión en los servicios de emergencia. Y si usted sospecha que la hipertensión es la causa del cuadro del paciente, pues tiene que seguir los protocolos específicos de cada situación y de cada lesión orgánica. Y por lo tanto también un abordaje importante es descartar la encefalopatía en caso de que el paciente tenga síntomas neurológicos. Por lo tanto, conclusión de la charla, mi recomendación personal, y esto va enfocado un poco más aplicado a nuestro entorno, al sistema sanitario en el que trabajamos y nos desenvolvemos, y es básicamente si el paciente está con síntomas o no está con síntomas. Y esto es una situación muy frecuente que lo vemos a diario. Pacientes que nos acuden a la emergencia enviados desde la consulta externa únicamente porque la presión arterial está elevada. Por lo tanto, es una situación completamente errónea. No debemos hacer esto porque la consulta ambulatoria es el lugar más idóneo para que usted le haga un reajuste de tratamiento al paciente que está con presión elevada y está sintomático. Es todo lo contrario. Los pacientes que no tienen síntomas y vienen a la emergencia por la presión alta deben ser enviados a la consulta ambulatoria y no al revés. Si el paciente tiene síntomas, trate de identificar la hipertensión como causa o como efecto. Si usted considera que la hipertensión arterial está causando el cuadro del paciente, entonces debe tratar la presión y olvidarse de los números. Recordemos que existen situaciones
atípicas en la cual presiones incluso menor a 180 pueden causar que un paciente se descompense. Por ejemplo, en los casos de los pacientes con falla cardíaca crónica, que por ejemplo se olvidan de tomar su medicación un día y la presión aumenta. Entonces, en estas situaciones, una presión de 160, 170 fácilmente puede producir una descompensación en un paciente con falla cardíaca crónica, y en esa situación específica, aunque no sea una emergencia hipertensiva definida por el número de presión, por el nivel de presión arterial, su tratamiento debe estar enfocado en reducir la presión arterial para tratar de mejorar la función ventricular. Lo mismo en los casos de que pacientes acuden con un cuadro anginoso. Son pacientes que por olvidar su medicamento un día pueden hacer aumento de la presión arterial, y este aumento puede producir una agudización de su cuadro estable. Por lo tanto, trate a su paciente por lo que le acude a la emergencia, y si usted considera que la hipertensión es la causa de su cuadro, trate la presión. Pero si usted no puede identificar que la hipertensión es lo que está causando el cuadro del paciente, pues realice un abordaje clínico integral, ¿sí? Y trate de seguir los lineamientos específicos de cada una de las situaciones que son clásicamente considerados como emergencias hipertensivas. Recuerde, usted debe en la emergencia tratar a su paciente y no el mercurio. Trate la causa y no trate un nivel de presión arterial.